Hoy vamos a hablar del tema verdaderamente más importante para que realmente alcances el éxito en el fitness. Y no es una técnica ni un sistema de entrenamiento, una metodología, cardio, nutrición, no tiene nada que ver con eso. Hoy vamos a hablar de la adherencia. Hola, yo soy Andrea Alarcón y te doy la bienvenida a un nuevo fitness vlog. Si no me conoces o es la primera vez que te aparezco en tu feed, me presento nuevamente. Te digo, yo soy Andrea Alarcón, soy entrenadora personal de profesión y además de dedicarme al entrenamiento personal, soy profesora de ciertas disciplinas fitness, soy corredora de medio tiempo y el otro medio tiempo soy gym rat. Y bueno, parte de mi tiempo de trabajo lo dedico precisamente a crear este tipo de contenido encaminado a lo que es la vida fitness. Y bueno, este espacio que es el Fitness Blog es mi mini podcast, el cual nació con la intención de compartirte un poquito de mi experiencia tanto profesional como entrenadora, pero también como atleta, o sea, mi historia personal, con la finalidad de compartirte algunas herramientas, evitarte que caigas en ciertos errores que yo misma cometí cuando empecé a entrenar. Aquí yo no me pongo tan técnica a darte información dura sobre el entrenamiento, sino cosas o experiencias personales y de mis atletas que nos han ayudado a lograr el éxito en el fitness. Y aquí siempre me gusta dejar en claro que para mí el éxito en el fitness no tiene nada que ver con una estética corporal o un estereotipo. Para mí el éxito en el fitness es que realmente te enamores del ejercicio, de la actividad física y que esto se vea reflejado en tu salud tanto física como mental. Así que bueno, comencemos con el tema del día de hoy. Ahora sí, hablemos de adherencia. Yo platicaba el otro día con uno de mis compañeros del gimnasio que probablemente, y él compartía esta opinión, se nos hubiera hecho mucho más difícil mantenernos pegados al entrenamiento y construir este hábito si no nos dedicáramos a esto. Y decíamos literalmente que admiramos a la gente que literal se levanta a las 5 de la mañana para ir a entrenar y que de ahí se va a trabajar 8 o 10 horas y pues que tiene una vida fuera del gimnasio. Porque sinceramente yo creo que para mí sería muy difícil mantenerme, o al menos en un inicio, pegada al entrenamiento si esta no hubiera sido mi actividad profesional. Te cuento un poquito de mi historia para darte contexto y sobre esta historia vamos a ir construyendo lo que yo considero los 3 pilares fundamentales para generar adherencia en el entrenamiento. Pues bueno, te cuento rápidamente. Si bien yo siempre he practicado actividades físicas y he hecho algunos otros deportes, yo no tenía absolutamente nada que ver con el gimnasio. De hecho, yo criticaba a la gente que se metía a las pesas porque creía que era un tema más de egocentrismo físico o algo así. En fin, cuando yo terminé mi licenciatura, que como sabes soy licenciada en Cultura Física y Deportes, yo me dedicaba a dar clases de disciplinas fitness como Zumba, entrenamiento funcional, pilates, etcétera. Tuve la gran fortuna de que cuando yo terminé mi licenciatura, en la misma universidad donde estudiaba, me ofrecieron trabajo y las clases que me ofrecieron eran precisamente de Zumba, Pilates y estas clases se llevaban a cabo en el gimnasio universitario. Que spoiler alert, 10 años después, ahí seguimos. Y como te digo, yo no tenía nada que ver con el gimnasio, no tenía nociones, de hecho no me gustaba el gimnasio, sin embargo, pues tenía que ir. Aquí tengo que aclarar que este gimnasio es particularmente de difícil acceso. A mí me quedaba súper lejos, tenía que caminar bastante para llegar. O sea, si tú me hubieras dicho, inscríbete a ese gimnasio, definitivamente no hubiera pasado. Sin embargo, pues por trabajo yo tenía que estar ahí. En ese momento también coincidió que varios de mis compañeros estaban haciendo sus prácticas o servicio social en el mismo gimnasio. Entonces aquí pasaron dos cosas. De entrada llegué a un lugar donde para mí era cómodo estar porque estaban mis compañeros, mis amigos, y pues no me sentía tan fuera de lugar a pesar de que yo no tenía nada que ver con el gimnasio. En segundo lugar, pues yo tenía que estar ahí. Para mí era mucho más fácil quedarme en el gimnasio en las horas que tenía libres entre clases que irme, por lo mismo que te digo que quedaba lejos. Y pues, ¿qué hacía en mis horas libres entre clase? Bajaba, estaba con mis amigos, yo los veía entrenar, medio les preguntaba cosas y así fue como me fui incorporando y sumergiendo en este mundo del gym rat. Si bien yo empecé en este mundo del gimnasio por pasar el rato, por no estar ahí perdiendo el tiempo en mis espacios libres, me fui enganchando principalmente porque me la empecé a pasar bien con mis compañeros y en segundo lugar porque empecé a notar los beneficios, los cambios que había en mi cuerpo, no tanto en lo físico, sino en mi capacidad y cómo estos cambios o esta mejora de mi capacidad mejoraba también mi funcionamiento tanto para dar clases, o sea, en mi actividad profesional, como en los deportes que a mí sí me gustaba practicar en ese tiempo, que era correr, que spoiler lo seguimos haciendo, pero también en natación, en danza y otras actividades físicas que yo hacía y sigo haciendo. Y así fue como de forma totalmente casual y sin forzarla fui construyendo un hábito sin darme cuenta.
La verdad es que yo no había visto como el proceso detrás de esta formación del hábito hasta que el año pasado leí el libro de Hábitos Atómicos, donde ahí el autor nos da ciertas herramientas o tips que nos pueden ayudar a formar un hábito. Y yo, en mi experiencia personal, me di cuenta que estas herramientas aparecieron en mi vida, las tomé sin darme cuenta y gracias a eso logré generar adherencia o un hábito que fue el del entrenamiento en gimnasio. En el libro de Hábitos Atómicos te dan varias herramientas, pero al menos en mi experiencia, las tres principales que a mí me ayudaron a generar el hábito o engancharme realmente con el entrenamiento fueron estas tres cosas que te comparto aquí de forma muy clara. El primero, el autor del libro de Hábitos Atómicos nos menciona que una de las principales cosas que nos ayuda a de verdad construir y quedarnos en un hábito es eliminar la fricción, es decir, que sea fácil llevar a cabo esto que tú quieres hacer. Y es que no es un tema de disciplina o de querer o no querer. Realmente nuestro cerebro, nuestra estructura cerebral está diseñada para protegernos de aquello que sea incómodo, difícil, cansado. Nuestro cerebro siempre va a querer llevarnos a lo que sea fácil, disfrutable, agradable, automático. Poniendo de ejemplo mi historia que te acabo de contar, yo te digo, ese gimnasio donde yo trabajo actualmente está lejos, me queda difícil llegar, tengo que caminar. O sea, si yo no tuviera que trabajar ahí, para mí sería impensable ir a ese gimnasio. Sin embargo, te digo, por casualidad yo terminé estando ahí, terminé teniendo tiempo libre ahí en ese espacio y pues eso facilitó que yo me pudiera quedar ahí y que no fuera una carga, al contrario, que para mí fuera mejor estar que irme. Por ese lado eliminé la fricción de tener que desplazarme, tener que pagar una inscripción, etcétera. Como te comenté, otra cosa que me ayudó a mí a sentirme más cómoda o a eliminar la fricción de sentirme fuera de lugar fue que yo tenía ahí amigos que ya conocía, que ellos me empezaron a guiar y que el ambiente para mí era agradable. Desde luego yo sé que he sido muy afortunada y que pues parte de esta eliminación de la fricción es gracias a mi profesión. ¿Cómo lo podrías aplicar tú en tu vida real que no te dedicas a esto? Bueno, pues para mí la eliminación de la fricción en tu caso podría ser buscar un gimnasio o un espacio donde vayas a realizar la actividad física que hayas elegido, que te quede fácil de llegar, ya sea que quede cerca de tu casa, de camino al trabajo, en un espacio al que te guste mucho ir. Por ejemplo, si te gusta mucho el café de cierta cafetería y por ahí cerca hay un gimnasio, pues si ya vas a ir a la cafetería o ya vas a ir a ese lugar a trabajar o ya vas a ir hacia esa zona, pues ya no sería un esfuerzo extra moverte hacia otro lugar para entrenar. Y la forma más obvia también de eliminar la fricción sería buscar algo que realmente te guste. Si de verdad te llama la atención el entrenamiento de pesas y a lo mejor en un inicio pues no te encanta, a lo mejor buscar un gimnasio donde esté padrísimo el ambiente, que haya música padre o que los entrenadores sean buena onda o estén guapos. Es broma, pero si quieres no es broma. O meterte a donde van tus amigas, etcétera. En resumen, buscar un espacio tanto en ubicación, economía, ambiente, estética, lo que sea que a ti te haga sentir cómoda, que te atraiga. En pocas palabras, hazte lo fácil, hazte lo atractivo. Otra de las herramientas que el autor del libro de Hábitos Atómicos recomienda para generar un hábito es la recompensa inmediata. Muchas veces cuando nos ponemos un hábito, ponemos una recompensa a muy largo plazo. Nuestro cerebro siempre quiere la recompensa inmediata. Le cuesta mucho trabajo ser paciente y esperar hasta que esto que está hasta acá llegue. Y por eso generalmente abandonas, porque no ves resultados rápidos. En el tema del entrenamiento, los resultados que se vean físicamente tardan un poco en llegar. Aquí es donde yo te quiero dar un segundo tip personal que a mí me sirvió tomando como referencia este tema de la recompensa inmediata. Mira, como entrenador yo no te voy a mentir de que en una semana te vas a ver diferente o que se te van a ver distintas las piernas, el abdomen, etcétera. Ya dije también que en mi caso, pues el éxito en el fitness no tiene nada que ver con el físico. Sin embargo, es un objetivo válido y si lo quieres llevar por ahí, está bien. Pero si tú basas todo tu éxito en el fitness, en cómo se va viendo tu cuerpo, la verdad es que va a tardar bastante en llegar a ese resultado y muy probablemente te vas a desesperar y vas a abandonar. Como te dije, a mí lo que me sirvió para realmente engancharme fue el notar los cambios que mi cuerpo estaba experimentando, no tanto en cómo se veía, sino en cómo estos se reflejaban en mis otras actividades, en las cosas que me gustaba hacer. Yo me di cuenta que corría mejor, que había estilos de natación que yo ya podía hacer, porque yo en un principio no te sacaba mariposa. Después del gimnasio empecé a nadar mariposa, que es cosa que yo nunca había podido hacer. Empecé a tener un poco más de facilidad en cuestiones técnicas de danza, etcétera. Estos pequeños cambios o estas pequeñas modificaciones en tu capacidad son mucho más inmediatas, más rápidas
que un cambio físico, un cambio que tú puedas observar en tu cuerpo. Y ni hablar de las sensaciones físicas que te deja una buena sesión de entrenamiento. Si nos vamos a calendario, por decirlo así, desde el día 1 que tú empieces a entrenar, si haces un buen entrenamiento, vas a tener cambios hormonales que de forma natural te van a hacer sentirte mejor, más liviana, más tranquila, más relajada, más feliz. Literalmente en muy pocos días podrías notar diferencias en tu calidad de sueño, en tus hábitos alimenticios, en que ya te cansas menos al subir escaleras, en que resistes un poco más cuando sales a bailar, en que ya eres capaz de hacer cosas que antes no podías. Si tú pones tu atención en estos pequeños logros más que en que tu cuerpo se vea más flaco, más mamado, lo que tú quieras, va a ser mucho más fácil que te mantengas enganchado porque estás teniendo una recompensa inmediata. Si tú te enfocas en que no te estás viendo más delgada o que no se te está notando más la cintura o la pierna, probablemente va a haber un tema de frustración y te va a querer hacer abandonar porque vas a estar sintiendo que no estás logrando nada. En pocas palabras, mi recomendación es cambia tu foco de lo estético a las percepciones inmediatas. Porque sí, de verdad te aseguro que desde el día 1 puedes notar muchas diferencias en tu ser interno y en tu capacidad, que si le pones un poquito más de valor a eso, créeme que te va a ayudar mucho a quedarte enganchado al entrenamiento. Y la tercera herramienta que quiero compartir contigo el día de hoy y que también la menciona el autor del libro de Hábitos Atómicos, tiene que ver con el entorno. Esto de que si tú te juntas con 3 borrachos, tú vas a ser el cuarto es 100% real. En mi historia personal, como te dije, a mí me llamó la atención el gimnasio y yo me enganché y me la empecé a pasar padre porque mis amigos estaban en ese ambiente. Anteriormente a eso, yo no me juntaba con gente que fuera al gimnasio, yo me juntaba con gente que iba a fiestas o que hacía otro tipo de cosas y me la pasaba padre. Sin embargo, cuando empecé a convivir más con estas personas que estaban en este ambiente, para mí fue mucho más fácil engancharme porque me sentía parte de, y la convivencia se llevaba ahí. Yo te he dicho antes, no significa que con esto tengas que dejar de juntarte con el resto de gente o que solamente te enfoques en estas personas, no va por ahí. Pero definitivamente sí es más fácil mantenerte enfocado en este nuevo hábito cuando todo lo que está alrededor te empuja hacia ese mismo hábito. Nuevamente no te digo que dejes de hablar con tus amigos que a lo mejor no tienen este hábito o que tienen hábitos completamente diferentes, pero sí te recomiendo que busques generar relaciones con personas dentro de este ambiente en el que tú te quieres involucrar, tanto para que te enseñen, te acompañen, te sientas incluido, te inspiren y no te generen fricción, porque, nuevamente volviendo al tema de la fricción, si estás en un grupo donde te jalan hacia otra cosa, hacia las fiestas, etcétera, pues vas a tener que estar luchando contra tus ganas de estar acá versus tus ganas de querer mantenerte en este tema del entrenamiento. Y aquí un pequeño paréntesis, a lo mejor tú eres una persona introvertida como yo que le cuesta trabajo generar amigos. Estos amigos del gimnasio eran mis amigos porque estudiamos juntos la carrera. Probablemente si yo hubiera llegado de la nada no habrían sido mis amigos. Así que un tip extra que te puedo dar es que a lo mejor si no conoces a nadie dentro de este ambiente, sí puede haber otras pequeñas estrategias que podrías aplicar. Principalmente para mí me sirve bastante redes sociales. Consume contenido de gente que te inspire, que gente que te eduque, de gente que te haga sentir involucrada en este tema del entrenamiento y alimenta tu cerebro de esa información, no solo de la que te jala hacia el otro lado. Podría pasarme el tiempo hablando de pequeñas herramientas que te pueden ayudar a generar adherencia, pero para mí estas 3 son las más importantes. Hacerte fácil el ir a entrenar, o sea, eliminar la fricción, quitarle el foco a la parte física o visual de lo que esperas lograr con el entrenamiento y poner tu atención en los efectos inmediatos que puedes estar notando tanto en tu capacidad como en tus sensaciones físicas. Y la tercera, que construyas un entorno ya sea con personas, con contenido, con lo que sea que te ayude a empaparte y sumergirte realmente en este tema del entrenamiento. Y bueno, me gustaría cerrar con algo que considero que es súper importante que tengas en cuenta y en esto sí no te voy a mentir, soy muy clara contigo. Para generar un hábito, el que sea, pero principalmente en el entrenamiento, en el engancharte y lograr los objetivos que tú quieres, no hay atajos. Sí hay cosas que nos pueden facilitar la vida, que nos pueden ayudar a acelerar los procesos, pero realmente todos tenemos que pasar por esta etapa de construcción. Esta etapa donde tenemos que luchar con el no quiero, esta etapa donde tenemos que luchar contra la flojera, donde tenemos que replantearnos nuestras prioridades, donde tenemos que aprender a decir que no a entornos, amistades, relaciones, otros hábitos que no nos dejan construir lo que queremos construir. Te mentiría si te dijera que siguiendo estas 3 recomendaciones que te di anteriormente va a ser súper fácil y lo vas a lograr en automático. No.
Sí te va a facilitar el camino, pero definitivamente vas a pasar por momentos de incomodidad, donde vas a querer abandonar, donde te va a costar trabajo seguir adelante. Ahí sí va a depender 100% de tu mentalidad, de tu disciplina y del compromiso que tú tengas contigo mismo. 100% este momento va a llegar, pero yo te puedo asegurar que con estas 3 herramientas que te di, va a ser un poquito más fácil superar ese pequeño bache y mantenerte enganchadito al entrenamiento. Pues bueno, espero que algo de lo que hayas escuchado aquí te haya servido. Créeme que el proceso de construcción de hábitos es un tema complejo, pero afortunadamente ya hay gente que pasó por esto y que ha generado herramientas que nos pueden ayudar, así que yo te recomiendo mucho el libro del que estuvimos hablando, Hábitos Atómicos. En mi Fitnessteca, que es una pequeña plataforma donde tengo ebooks, infografías y otros materiales que he ido construyendo a lo largo de los años, también tengo ciertos recursos que te pueden ayudar precisamente en la formación de hábitos. Te voy a dejar toda la información en la descripción de este video. Y como este es un tema del que me gusta hablar bastante, pues también te recomiendo que me sigas en mis redes sociales porque ahí les voy compartiendo cositas que me han ayudado en la construcción de otros hábitos diferentes. Y pues bueno, muchas gracias por ver o escuchar hasta acá. Como te he dicho antes, trato de subir este contenido al menos una vez al mes, así que dale suscribir ya sea en Spotify o en YouTube para que te llegue la notificación cuando subamos un nuevo capítulo. Y me ayudarías mucho si compartes esta información con alguien a quien crees que le podría ayudar. Yo soy Andrea Alarcón y nos vemos en el próximo Fitness Blog.